¿Alguna vez te has sentido presionado o amenazado para hacer algo en contra de tu voluntad? Esa sensación de estar forzado a actuar, incluso cuando va en contra de tus deseos, es justamente lo que define el delito de coacción. En la exposición se analizarán sus elementos, jurisprudencias importantes y se destacarán autores clave del derecho penal. Además, se usarán ejemplos, videos y casos reales para entender su impacto en la sociedad y en la libertad individual. Y también, por favor, respondan la pregunta antes dicha. En esta, cuéntenos sus experiencias o si conocen algún caso referido al delito de la coacción. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema interesante y fundamental en el ámbito del derecho penal, el delito de coacción. Aunque a primera vista pueda parecer un concepto técnico, lo abordaremos de manera clara y comprensible para que todos podamos entender su importancia y cómo se aplica en la vida cotidiana. Empezando por lo fundamental, la coacción está regulada en el artículo 151 de nuestro Código Penal. En esencia, este delito castiga a aquellos que, a través de la intimidación o la fuerza, buscan someter la voluntad de otra persona. Este delito no solo constituye una forma de violencia física o psicológica, sino que también vulnera la libertad individual y la capacidad de autodeterminación de la víctima. Pero, ¿cómo se llega a cometer un delito como este? Aquí es donde entra en juego el concepto de iter criminis, que significa camino del crimen. Este término describe las etapas que sigue una persona desde que concibe la idea delictiva hasta que la lleva a cabo. Este proceso se divide en dos fases. Primero, la fase interna, donde el delito se planifica y se decide actuar. Luego está la fase externa, que es cuando la idea se convierte en acción. Hablemos ahora de la tipicidad objetiva. Este término hace referencia a los elementos externos del delito, lo que podemos ver y medir. En el caso de la coacción implica la utilización de medios coercitivos como la violencia física, las amenazas o la presión psicológica y moral que se ejerce sobre la víctima. Aquí el sujeto activo, o sea, quien comete el delito, puede ser cualquier persona, incluso una autoridad. Por otra parte, el sujeto pasivo es quien sufre la coacción y ve limitada su libertad de decidir y actuar. Pasando a la tipicidad subjetiva, este concepto se centra en la intención o el estado mental del autor al cometer el delito. En el caso de la coacción se habla de dolo, lo que significa que el autor actúa con pleno conocimiento y voluntad de sus actos. No es algo que ocurra por accidente o negligencia. Aquí el autor sabe exactamente lo que está haciendo y aún así quiere hacerlo. Ahora profundicemos en la antijuricidad. Este concepto nos dice que la conducta delictiva es contraria a la ley y no está justificada bajo ninguna circunstancia. En el caso de coacción, la conducta del autor es claramente antijurídica porque atenta contra la libertad individual de la víctima. Esto viene a ser un bien jurídico protegido en este tipo penal, especialmente la facultad de autodeterminación, ¿no? Que es aquella capacidad que tiene cada persona para tomar decisiones de manera libre. Luego viene la culpabilidad, que es esencial para determinar la responsabilidad penal. Esta se refiere a la reprochabilidad del autor por su conducta delictiva. En términos simples, para que alguien sea culpable de coacción, debe haber actuado con pleno conocimiento y voluntad. Además, hay otros aspectos que también debemos considerar, como por ejemplo la participación de otras personas en el delito. Aquí hablamos de coautores, cómplices e instigadores, es decir, personas que ayudan, participan o incluso incitan al autor principal a cometer el delito. Ahora viene la fase final del iter criminis, que es la consumación del delito. En el caso de coacción, el delito se consuma cuando el autor logra, mediante amenazas o violencia, su objetivo, ¿no? Es decir, el delito se completa cuando la voluntad de la víctima es efectivamente sometida por el autor. ¿Y qué pasa si el delito no llega a consumarse? Aquí hablamos de la tentativa. La tentativa de coacción ocurre cuando el autor empieza a ejecutar el acto coercitivo, pero por razones ajenas a su voluntad no logra completar el delito. Finalmente, debemos considerar la penalidad y las agravantes. Como sabemos, la coacción puede ser castigada con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Sin embargo, hay situaciones que pueden empeorar la pena, como el uso de armas, la participación de varias personas en el delito o si la víctima es especialmente vulnerable. Estas agravantes hacen que la conducta sea más grave y, por lo tanto, que merezca una sanción más severa. Siguiendo con el tema, es importante que nosotros hablemos sobre el delito de coacción, ya que es un tema crucial para la protección de la libertad individual.
En este caso, la coacción es un delito que forma parte del capítulo de violación de la libertad personal que está dentro del título 4 de los delitos contra la libertad. Es un delito que afecta directamente la libertad personal y en nuestro sistema jurídico la libertad tiene la categoría de un derecho fundamental que así lo establece el artículo segundo, inciso 24, literal A de nuestra Constitución, donde se tipifica que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto quiere decir que nosotros tenemos todas las facultades de realizar los actos que creamos convenientes de acuerdo a nuestra voluntad con los únicos parámetros que establece la ley. Bajo este contexto, ¿qué implica la libertad? Esto se puede definir en una sola palabra: autodeterminación, la capacidad de decidir y de elegir. La libertad es el poder o la facultad que tenemos para poder decidir qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, a dónde nos movilizamos o qué opciones podríamos acoger en una determinada situación. De modo que la autodeterminación no es otra cosa que la facultad que tiene todo ser humano de decidir o elegir. Es una facultad intrínseca que es propio de todos nosotros. Este bien jurídico tiene diversas formas de manifestarse, dentro de las cuales está la autodeterminación, porque también está la libertad ambulatoria, la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero en este caso hablamos de la libertad personal en su sentido genérico, porque no solamente se está hablando de libertad de expresión, de libertad de religión, sino estamos hablando de la manifestación genérica de la libertad, que viene a ser la capacidad del ser humano para decidir lo que hace o no hace, pero siempre respetando los límites que establece la ley. Entonces, ¿qué supone la coacción? En la coacción hay una interferencia en la voluntad de una persona donde alguien externo impone su voluntad sobre la de la víctima. Es por ello que cuando se habla de coacción estamos frente a un delito que consiste en obligar a otra persona a ejecutar actos en contra de su voluntad. Por lo tanto, una persona comete el delito de coacción cuando por medio de amenazas o violencia obliga a otra persona a actuar de manera contraria a la ley. Quiere decir que si alguien te obliga mediante violencia o amenazas a hacer algo ilegal, como robar, cometer homicidio o estafa, esa persona estaría incurriendo en el delito de coacción. Sin embargo, algo que se tiene que tener en cuenta es que este delito es de carácter dual, ya que también se comete cuando alguien te fuerza a no hacer algo que la ley permite. Por ejemplo, la ley te otorga el derecho de reconocer legalmente a tus hijos con tu nombre y apellido. Y si alguien te dice, te prohíbo que le pongas tu apellido a tu hija y si lo haces, te voy a matar, esa persona estaría cometiendo coacción, ya que te está impidiendo ejercer un derecho que claramente está establecido en el Código Civil, artículo 19. Así que en ambos casos, tanto si te obligan a hacer algo ilegal como si te impiden hacer algo que la ley permite, se estaría incurriendo en el delito de coacción. Para ello se emplean como mecanismos de acción las amenazas, intimidación o violencia, que son características resaltantes en este delito. El delito de coacción ha sido estudiado por numerosos autores a lo largo de la historia del derecho penal. Dentro de los más destacados o relevantes está Hans Kelsen, que para Kelsen la coacción es esencialmente una violación de la norma jurídica y por lo tanto esto debe ser sancionado por el Estado, todo ello para mantener la integridad del orden jurídico. En relación a lo anterior, con relación a la jurisprudencia nacional, la Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 19 de junio de 1998, expediente 1310-1998, aquí se acredita el delito de coacción y la responsabilidad penal del procesado por amenazar con un arma de fuego al agraviado con el objetivo de que éste dejara de trabajar en la instalación de luz. En este sentido, estamos ante un caso típico de coacción, donde el uso de un arma para imponer la voluntad del agresor y forzar a la víctima a dejar de realizar una actividad ilegal constituye claramente un acto de coacción, tal como lo vimos anteriormente. Bueno, continuando con el tema, vamos a realizar un análisis del caso de recurso de nulidad número 235 del año 2010, en donde vamos a tener al imputado Ronald Susunaga Silva y a la agraviada Susana Violeta Méndez Segura.
Este recurso de nulidad es presentado por la defensa de Ronald Sosunaga Silva, donde se pide que se anule el delito de coacción. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el resumen de los hechos. En el resumen de los hechos tenemos 3 elementos fundamentales: el hecho, la fecha y el resultado. En la fecha nos dice que data el 10 de febrero del 2007. En el hecho, Ronald Sosunaga Silva, conduciendo su camioneta, se acercó a Susana Violeta Méndez Segura, provocando temor a ser atropellada, dando como resultado que la agraviada se retirara rápidamente del lugar, dejando huellas en el suelo y por ende en el vehículo. Ahora vamos a pasar a lo que vendrían a ser los argumentos de la defensa. En esta se presentaron 3 argumentos válidos. La primera es: la defensa argumentó que en las fotografías presentadas no se demostraban un acto de amenaza o de violencia. También se sostuvo que las acciones del acusado no encajaban en el tipo penal de la coacción. Pero ¿cuál es el tipo penal de la coacción? Según el artículo 151 del Código Penal, nos dice lo siguiente: el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Esto es el tipo penal de la coacción y nos dice que las acciones del acusado no encajan en esto. Por ende, no se demostró que la agraviada experimentara temor o compulsión para realizar una acción específica. O sea, que se demostró que la agraviada no era ni amenazada ni obligada a hacer algo. Ahora vamos a pasar a los argumentos de la Corte Suprema. En aquí nos dice que la conducta del acusado no se ajustó a los elementos constitutivos del delito de coacción. Esto quiere decir de que el imputado Ronald Sosunaga Silva no amenazó u obligó a la víctima a realizar acciones que no quería, o sea, acciones en contra de su voluntad. Y asimismo lo recalca aquí: la coacción requiere que la víctima sea obligada a realizar una acción en contra de su voluntad, mediante violencia o amenaza. Y la Corte concluyó que las acciones del acusado no cumplían con estos requisitos. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la sentencia de la Corte Suprema. En esta se declara la nulidad de la sentencia de primera instancia. ¿Pero qué es esta sentencia de primera instancia? Nos dice que es emitida por un juez unipersonal, colegiado. Es un requerimiento de terminación anticipada, emitido por un juez de investigación preparatoria. Nos dicen también que Ronald Sosunaga Silva fue absuelto del delito de coacción y por ende se ordenó la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados por el caso. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones. Nos dan 3 conclusiones. La primera: las acciones del acusado no cumplieron con los elementos constitutivos del delito de coacción. Por ende, la absolución del delito se basó en la falta de evidencia de que la agraviada haya sido obligada a realizar una acción en contra de su voluntad. Es por eso que el caso subraya la importancia de la correcta aplicación de los elementos del delito para determinar la responsabilidad penal. Estos elementos del delito vendrían a ser la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y por último, pasaremos a un análisis del caso o una reflexión final. Nos dice que este caso resalta la importancia de analizar detalladamente los elementos constitutivos de un delito antes de dictar una sentencia. Y también la Corte Suprema subraya la importancia de las garantías judiciales y la adecuada presentación de pruebas en un proceso penal. Bueno, esto sería todo con respecto al delito de coacción. Espero que toda la información presentada a lo largo del video sea de mucha ayuda para los que tengan dudas sobre el tema. Eso sería todo con respecto al delito de coacción. Muchas gracias.